La figura del Papa en la Iglesia Católica nació como una especie de representante divino. Pero a partir de la época medieval, el Papa ya no era solo un líder espiritual, sino político y militar. Podía crear reyes y emperadores, movilizar la fuerza de naciones enteras y dictar el modo de vida de la gente. Un puesto con esta clase de poder estaba destinado a atraer hombres corruptos como Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI. Durante décadas, Borgia sobrevivió y prosperó en el intrigante juego de tronos católico, hasta el punto de construir su propia dinastía familiar. Pero ese es solo uno más de los muchos escándalos que rodearon al apellido Borgia. Hoy descubriremos el lado oscuro de uno de los papas más polémicos. ¿Acaso fue el Papa Alejandro VI, el peor papa de la historia? Pero antes de meternos a fondo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Y ahora sí, acompáñanos que comenzamos. Astuto como pocos, oportunista como muchos, pero efectivo como él solo. La carrera religiosa de Rodrigo Borgia fue un episodio turbio tras otro. Cuando no acechaban las amenazas de guerras e intrigas políticas sobre alguna corona, tenía que lidiar con las insaciables ambiciones de sus parientes o sucios rumores de corrupción, asesinato e incesto. Todos estos factores dieron forma al Papa Alejandro VI, el sumo pontífice durante el descubrimiento de América. Pero su historia comenzó mucho antes de llegar a ser la suprema autoridad de la Iglesia. Los orígenes de Rodrigo Borgia. No se sabe exactamente cuándo nació Rodrigo Borgia, pero se cree que fue alrededor del año 1431, en el seno de una familia catalana sin demasiado prestigio. Su nombre de nacimiento fue Rodrigo Lansol y de Borja, pero lo cambiaría a Rodrigo Borgia al mudarse a Roma para encajar mejor, tal como lo había hecho su tío Alfonso Borgia, obispo de Valencia. Esta última conexión familiar sería la que moldearía la vida y carrera de Rodrigo. Un largo camino hacia el poder. Tras hacer de mediador en un importante tratado de paz en el reino de Nápoles, el tío de Rodrigo fue elevado a cardenal. Pero lejos de ser guías espirituales, los cardenales de la época eran más como parlamentarios del Vaticano, un ambiente lleno de intrigas políticas e intereses personales. El tío Alfonso no encajaba bien con ese perfil. ¿Cómo sobreviviría un hombre como Alfonso, tan tranquilo y servicial, a su estancia en el Vaticano? Pues muy fácil, pasando desapercibido. La reputación que se ganó allí de ser un hombre neutral e inofensivo hizo que fuera considerado para papa, y en 1455 lo nombraron Papa Calixto III. Como era tradicional en la época, usó su posición para favorecer a su familia, y como no podía tener hijos, se dedicó a patrocinar a sus sobrinos, en especial a un Rodrigo de 26 años, a quien concedió el rango de cardenal. ¿Entonces Rodrigo era solo un privilegiado? No podríamos decir eso exactamente, pues lo que atravesó Rodrigo no fue ningún privilegio a partir de ese momento. Borgia había hecho méritos para escalar rangos rápidamente. Desde joven, Rodrigo era muy inteligente y aplicado a sus estudios. De hecho, obtuvo su título universitario en estudios canónicos, un programa de 5 años en tan solo un año. Para cuando tenía 29 años, ya era vicecanciller, es decir, estaba a cargo de toda la administración financiera y judicial de la Iglesia. Pero la celebración no duraría mucho. Calixto III, de casi 80 años, cayó enfermo y quedó totalmente incapacitado. En ese momento, los enemigos políticos del tío Alfonso aprovecharon de atacar a los partidarios de su papado en Roma. A pesar del riesgo sobre su vida, Rodrigo decidió quedarse al lado de su convaleciente tío en lugar de huir. Pero al final, Calixto III murió y Rodrigo se quedó sin su protector en aquel despiadado lugar. ¿Qué sería de Rodrigo ahora que estaba solo en Roma? El método Borgia. Borgia no era tonto. Sabía que era vulnerable si no tenía al Papa de su lado. Pero en vez de llorar a su tío, se hizo una pregunta: ¿quién será el nuevo Papa? Durante la elección, el cardenal Piccolomini se escandalizó al descubrir que la recolección de votos se estaba haciendo en los baños. Los miembros estaban decidiendo quién sería el próximo sumo pontífice y emisario de Cristo al lado de un retrete. ¿Le importaba a Rodrigo aquel sacrilegio? En absoluto. De hecho, él había sido uno de esos votantes de sanitario. Pero cuando el cardenal se lo contó a Borgia, Rodrigo vio una oportunidad.
Así que implementó un nuevo sistema, la votación por adhesión. El proceso consistía en mantenerse reunidos hasta que suficientes cardenales cambiaran su voto a favor de un mismo candidato, ahí mismo, enfrente de todos. Esto era totalmente contrario a las intrigas usuales de la Iglesia, tanto que nadie se atrevía a hablar primero. Hasta que Rodrigo marcó la pauta y cambió su voto hacia Piccolomini, haciendo que los demás le siguieran y consiguiendo que fuese nombrado como el Papa Pío II. ¿Y a quién le debía su nueva posición? Pues está claro, a Rodrigo Borgia. Así Rodrigo logró consolidar su posición como vicecanciller y ganar el favor del nuevo Papa. Durante su administración, Borgia demostró ser muy capaz y se convirtió en la mano derecha de Pío. Pero no todo eran elogios para el cardenal Borgia. También tuvo sus propios escándalos, como veremos más adelante. Un juego de favores para salir de rumores. Una carta enviada por Pío a Rodrigo reveló que el joven Borgia participó en una indiscreta fiesta de jardín donde gozaron la compañía de mujeres en bailes inmodestos y seductores. En español moderno, esto significa que se trataba de una orgía. ¿Cómo se escaparía Rodrigo de aquella acusación? No hay registro de su respuesta, pero de alguna manera se las arregló para no ser castigado. Algún tiempo después se vio envuelto en otro sucio rumor. Durante un viaje con el Papa, ambos se enfermaron gravemente. Para Pío, ese fue su destino final. Para Rodrigo, el inicio de un nuevo rumor, que sufría de una enfermedad de transmisión sexual. Pero los chismes no duraron mucho, pues los siguientes papas se encargarían de opacarlos con su terrible comportamiento. Pablo II usó y abusó de su poder como quiso. Sixto IV continuó el mismo legado. E Inocencio VIII no tuvo nada de inocente. Pero Borgia ya no era tan joven. Había aprendido a tener paciencia y acumular aliados. Unos de los más famosos fueron los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Durante años, intercambiaron muchos favores personales, regalándose títulos nobiliarios, puestos de cardenales y otras concesiones religiosas. De hecho, ¿sabías que fue Rodrigo Borgia quien les concedió el título de reyes católicos? Su visita a España fue muy fructífera, pero en un vuelco del destino, su barco naufragó en el camino de regreso a Roma. A duras penas sobrevivió y tuvo que pasar varios meses recuperándose en la ciudad de Pisa. Una aventura amorosa prohibida. Fue allí donde conoció a su gran amante, Vanozza Catanei, con quien tendría al menos 3 hijos destacables, César, Juan y Lucrecia, aunque algunos historiadores creen que en realidad eran hijos de su sobrino, lo cual no sería totalmente descabellado. Le dirían a Rodrigo, papá o tío abuelo. No se sabe con certeza, pero lo cierto es que Borgia los quiso mucho, al menos como instrumentos para su proyecto de vida. Rodrigo Borgia llega al poder, habemus papam. De vuelta en Roma, se acercaba el momento de gloria de Rodrigo. Tras la muerte del Papa Inocencio VIII, la nueva elección fue muy pareja y duró casi una semana, hasta que Borgia convenció a los candidatos menores de retirarse y pasarle sus votos. Al final del día, el humo blanco lo anunciaba, habemus papam, Alejandro VI era el nuevo pontífice. Las reacciones fueron mixtas, pero toda Europa se preguntaba, ¿qué clase de papa sería Rodrigo Borgia? Pues no tardarían en descubrirlo. Lo primero que hizo fue demostrar lo capaz que era. Usualmente la transición entre papas creaba caos en Roma, y el crimen se disparaba por las calles. Pero Alejandro no toleraría esas tradiciones. De inmediato estableció una guardia armada que patrullara las calles de la ciudad y castigaran a los alborotadores sin compasión. En cuestión de meses, Roma era otra, más pacífica que nunca. Y para que se mantuviera así, nombró jueces calificados y exigió que fueran remunerados por su trabajo, en un esfuerzo para evitar los sobornos. La era del nepotismo comenzaba. Pero eso no significaba que Borgia fuera ajeno a la corrupción. Tan pronto como pudo, nombró una docena de nuevos cardenales, entre los cuales estaba César, su hijo mayor, de 18 años. Sus intenciones no fueron discretas ni pasaron desapercibidas, aunque tampoco es que le importara ser visto. Crisis tras crisis, Rodrigo salía victorioso y parecía casi invencible. Pero como era común en la época, la tranquilidad no duraba mucho y pronto le golpearía la desgracia. El segundo hijo de Rodrigo, Juan Borgia,
fue encontrado muerto en el río Tíber. Lo que al principio lucía como un típico robo, no tardó en descubrirse como un asesinato. ¿Quién era tan osado como para atacar al hijo del Papa? La lista de sospechosos era tan larga como el mismo río donde lo encontraron. Pero el favorito de los historiadores es César, su propio hermano. ¿Podría haber sido un crimen pasional motivado por la aventura de Juan y la amante de César? Las malas lenguas no tardaron en señalarlo, a pesar de la negación de su padre. Pero los escándalos familiares no terminaron allí, así que sigamos con la historia. Poco después, Rodrigo quiso anular el infeliz matrimonio de su hija Lucrecia con Giovanni Sforza, bajo el pretexto de que el hombre era sexualmente impotente. El único detalle es que ni Giovanni ni ningún otro hombre habría admitido públicamente algo tan vergonzoso, fuera cierto o no. En respuesta, Giovanni insinuó que el verdadero motivo de Alejandro era que quería tener a su hija para él solo. ¿Era verdad? ¿Era mentira? No importaba. De cualquier forma, los rumores de incesto rodearían al apellido Borgia por todos los siglos venideros, y quedaban más incendios por apagar. Su hijo mayor, César, no quería ser cardenal, quería la gloria de un comandante, y el rey de Francia le ofreció esa oportunidad a cambio de la aprobación del Papa para invadir el norte de Italia. Borgia accedió y usó su nueva alianza para deshacerse de las familias nobles que dominaban esa región. En su lugar gobernaría un único hombre, César Borgia. Y una vez que empezó con su plan, no había marcha atrás. Incluso cuando Francia se retiró de la partida, Alejandro VI financió la campaña de conquista de su hijo usando el tesoro papal y vendiendo títulos de cardenal. Todos sabían lo que hacía, pero eran impotentes ante la influencia de la familia Borgia. Nadie estaba a salvo de sus maquinaciones, ni siquiera el yerno de Rodrigo. Un día, tras cenar en el Vaticano, Alfonso de Aragón, el segundo esposo de Lucrecia, hija de Rodrigo, fue atacado por una banda en su camino a casa. A pesar de sus heridas, sobrevivió y se quedó un tiempo en el Vaticano para recuperarse. Pero un mes después, un asesino se infiltró en sus aposentos y lo estranguló. Lo peor del caso es que el culpable era uno de los hombres de confianza de César. ¿Acaso ordenó César la muerte de su propio cuñado? Todos sumaron 2 más 2 al instante, y concluyeron que César también cometía incesto con su hermana, y ese era el motivo del asesinato. Aunque lo más probable es que fuera un movimiento político para seguir adelante con su conquista de Italia, una meta que parecía más cerca que nunca. La muerte y la anarquía reinaron. Hasta que una noche de agosto de 1503, tras asistir a una fiesta organizada, los Borgia cayeron enfermos. La condición de Rodrigo era peor, y sin importar todo lo que intentaron, no pudieron salvarlo. El Papa Alejandro VI falleció a la edad de 72 años. Se dijo que había sido envenenado y no faltaban sospechosos. Pero la causa más probable es la malaria, una enfermedad común en los calurosos veranos italianos. Aunque todas siguen siendo especulaciones, ¿se trató de una enfermedad o una conspiración? Independiente de la causa, el caos envolvió Roma nuevamente. Sin Rodrigo, los nobles vieron la oportunidad de recuperar sus dominios. Se declaraba abierta la temporada de caza, y el objetivo era el hijo del difunto papa, César Borgia. Con la elección de un viejo enemigo de su padre como nuevo papa, César perdió todas sus esperanzas y territorios. ¿Cuál fue el destino de la familia Borgia? Solo 2 de sus hijos sobrevivieron a Rodrigo. César, el único varón que le quedaba, pasó el resto de su vida como un vulgar prisionero y murió como carne de cañón en el campo de batalla, emboscado y saqueado, completamente desnudo. Y junto con él, también acabó el sueño de Rodrigo de establecer un imperio familiar. La única que dio algo de gracia a su familia fue la hija de Rodrigo, Lucrecia, ahora casada con el duque de Ferrara. En aquella provincia se ganó el cariño de todos por su carácter piadoso y generosidad, muy contrario a la figura histórica que la asocia con asesinatos y relaciones incestuosas. Pero al final, la historia la escriben los vencedores, y es muy probable que el responsable de ensuciar la imagen de los Borgia fuera nada más y nada menos que su sucesor y enemigo, el Papa Julio II. Rodrigo Borgia fue la viva encarnación de la codicia vaticana. Sus intrigas políticas demostraron que nadie jugaba el juego tan bien como él.
Pero tras su repentino final, todo lo que construyó durante décadas se desmoronó en cuestión de semanas, como un castillo de naipes. Y aunque su infamia no es tan diferente de la de otros pontífices de su época, los viles rumores de corrupción, inmoralidad e incesto se encargaron de manchar el nombre de su familia hasta la actualidad. La poderosa dinastía Borgia, que alguna vez dominó la península de Italia, nació y murió con un solo hombre. Si te gustó este video, te invito a regalarme un like y a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchas gracias. Hasta la próxima.